Bienvenido, mi querido amigo Gilberto, a esta plática jurídica. Iniciamos con la primera pregunta, porque nos ven personas que algunas no son abogados. Entonces, esta plática es una charla jurídica para que todo el mundo entienda. Y la primera es, ¿qué estudia el derecho familiar, mi estimado? Bien, mi estimado Eduardo, mi amigo Lalo, pues bueno, para todos los que nos están viendo también desde las plataformas, que nos enfocamos también a personas como bien lo decías, no abogados, estamos hablando propiamente del derecho de familia, que vamos a hablar en sí del entorno de estos lazos familiares. Hablábamos y veíamos, como bien mencionas, desde el punto de vista catedrático, que iniciamos hablando en derecho civil, pues cuando hablamos de las personas y de ahí que empezamos a hablar de la afiliación. Hablamos entonces en ese sentido, cuando establecemos el lazo familiar padres, hijos, y de ahí viene la afiliación también. Vamos a hablar de la familia. También cuando tenemos este lazo ya familiar, matrimonio, hijos, y ahí va generando otros derechos y obligaciones propiamente, que es la familia en sí. Entonces, lo más común que tenemos en derecho familiar, mi estimado Eduardo, es cuando se inicia como tal el matrimonio que conlleva estos derechos y obligaciones. Algo que comentaban y ya aquí en las preguntas que hacen también a través de la plataforma de Julio Palacios Informa también respecto a los regímenes matrimoniales que tienen que ver, que es sociedad conyugal, conocido comúnmente, anteriormente, como bienes mancomunados, y también que hablamos de separación de bienes, algo también que es muy importante que muchos establecen. Desde ahí establecemos primeramente lazo familiar, matrimonio y las obligaciones que tenemos del matrimonio, regímenes matrimoniales, separación de bienes y sociedad conyugal. Algo que me preguntan muy a menudo también aquí en la plataforma, si vamos a entrar en materia respecto a lo que establece la sociedad conyugal. Y en sí, a partir de ese momento, todo lo que adquieran dentro del matrimonio, que ya estén casados, ahora sí van a tener esas obligaciones, que todo lo que contraigan va a ser de ambos. Una cosa que no entra en sociedad conyugal, mi estimado Eduardo, que también están en duda aquí en las preguntas que nos mencionan, ¿qué no entra? ¿Qué no entra? En sí hablaremos, por ejemplo, de todos los bienes de fortuna que están en el matrimonio. Si tú contraes matrimonio y dentro de este matrimonio estás en sociedad conyugal y te sacas la lotería, que le juegas al melate, te sacas la lotería, le pegas al melate, pues bueno, en este caso no entrará. También aquellos bienes que sean por donación, entonces en este caso tampoco entrarán dentro de esta sociedad conyugal. Por lo tanto, no tienen por qué preocuparse que va a ser parte de esta sociedad conyugal al momento que ustedes pues también decidan. Ahora que vamos a tocar el tema también, que ya lo están preguntando por acá, ya veo que empiezan con el tema del divorcio, pues bueno, en ese momento, al momento de divorciarse, no será parte de esta liquidación de la sociedad conyugal. Muy bien. Vamos a ir hablando de varios temas respecto. Hay muchos temas que nos están aquí tocando, pero en sí vamos a empezar desde ese punto de vista, que es la familia, desde este lazo familiar que tenemos y que más común, que inicia a partir de la unión de dos personas. Hablamos de matrimonio, vamos a hablar de concubinato y de ahí todo lo que se deriva, mi estimado Eduardo. Excelente, muy buena la respuesta de mi querido Gilberto, y efectivamente el derecho familiar, como lo mencionó, pues va a incluir diferentes circunstancias y lo más importante de todo, lo que son los bienes, como lo que lo menciona. Muchas veces cuando uno se va a casar, y una de las preguntas que me estuvieron haciendo en el grupo de WhatsApp y en las publicaciones que hice fue, abogado, ¿por qué sociedad me conviene casarme? Si por separación de bienes, o en este caso, como lo hace mención, ¿qué bienes no entran en la sociedad? ¿Tú qué recomiendas, mi estimado Gil? ¿Por separación o por todo el paquete completo? Mira, como abogado hasta lo hacemos ese tipo de memes, ¿verdad? Como bien lo compartimos también en tu página. Sí, para empezar, digo, aquí es la cuestión a veces de qué buscas como pareja. Hablemos en un entorno a lo mejor meramente moral. Pero si bien es cierto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a encontrar matrimonio? ¿Bajo qué régimen? En mi punto particular de vista y jurídicamente, yo lo vería desde el punto de vista que debes contraer matrimonio bajo separación de bienes, para los efectos que tú busques en un futuro. Es en este sentido, como lo mencionábamos, aunque si bien es cierto, también la ley establece, de acuerdo también en la ley de divorcio para el caso del estado de Guerrero, que al momento de que te divorcias y si estos bienes son preponderantemente mayores del cónyuge, pues también tendrá que
una indemnización de hasta el 50% de esos bienes. Por eso también es un poco casuístico, ¿no? Como lo hemos mencionado ya anteriormente, que estas situaciones será con base a lo que buscan como pareja, pero también ya la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció y la propia ley de divorcio ya lo establece para el caso que nos estaban comentando. Ok, me casé bajo el régimen de separación de bienes, pero mi marido pues siempre, ahora sí que también lo vemos así, ¿no? A lo mejor estratégicamente, mañosamente, compraba los bienes todo a su nombre, tanto el vehículo, la casa, y la persona, la esposa, se dedicaba al cuidado de los hijos, siempre dedicada al cuidado de los hijos, apoyando a este desarrollo de familia, como lo mencionábamos. Ella está aportando con ese trabajo al cuidado de sus hijos, cuidando a los niños, llevándolos a la escuela, y de esta manera van generando ese patrimonio que el esposo trabaja, y llega el momento que el esposo dice, ¿sabes qué? Me voy a divorciar, me enamoré de otra persona, así que ahí nos vemos, y como estamos casados por separación de bienes, te sales de mi casa, la casa es mía, y vámonos, ¿no? Entonces la ley prevé esta situación. Si de esta manera preponderantemente son mayores los bienes de uno de los cónyuges, podrá solicitar la indemnización de hasta el 50% de esos bienes también. Así que también hay que poner énfasis en este punto que nos dice la ley. Dice hasta el 50%, es decir, no es el 50%, como también luego algunos me dicen, es que a mí me dijeron que me toca el 50%, no, hasta el 50%, porque también se valorarán otros puntos que tienen que verse en un proceso ya judicial ante el juzgado, los criterios del juzgado, y también cómo lo enfoques jurídicamente ante el proceso. Pero también es ese sentido, cuidar que los bienes sean al final repartidos de manera equitativamente. El punto en concreto, la pregunta retomando, para mi punto en particular, podría ser en separación de bienes, pero también cuidado ante este también criterio ya, o ese término jurídico. Muy bien, mi querido amigo. Para la gente que nos ve, entonces, si yo me caso y en la sociedad, y se cayó, no, ahí está bien, Cuidado. Problemas porque hay un poquito de viento. Entonces, en este caso, cuando una persona se casa y se casa por la sociedad de separación de bienes, pues en todo caso, el momento del divorcio, pues le va a tocar hasta el 50% como indemnización. Entonces, por eso se recomienda este tipo de situaciones. Pero hay una pregunta que la voy a abrir aquí en el grupo de WhatsApp, que dice lo siguiente: ¿cómo se paga esa indemnización al momento del divorcio? Que es de mi querida Mar. Muy bien. Ya en el momento que tú solicitaste esta indemnización como tal, si tienen estos bienes, primeramente, si no se ponen de acuerdo como tal y tú solicitas la liquidación de la sociedad conyugal, te mandas el divorcio incausado, bueno, procede, no se ponen de acuerdo en cuanto a esa liquidación, solicitas que se haga valer esa indemnización, vas a ver un incidente que, como lo están viendo los amigos abogados, para los que no son abogados que nos siguen desde las otras páginas, es un proceso posterior. Cuando no se arreglaron, van a abrir un proceso posterior que se llama un juicio incidental respecto a la liquidación de esta sociedad y a la indemnización respecto a estos bienes, donde pondrás que al juzgado le solicitarás esta petición de esta liquidación o esta indemnización. ¿Cómo lo harán valer? Pues bueno, una vez que lo acreditan y lo haces valer ante el juzgado y te solicita, pues bueno, si no lo liquidan, pondrán en venta dicho inmueble y lo liquidarán. Hablando de un bien inmueble, hablando de un bien mueble, pues también de la misma forma. Ojo, también, otra cuestión que hemos hecho ante los juzgados es solicitar incluso también como medida cautelar que los bienes no se muevan, congelados, por decirlo de alguna manera, solicitar ante finanzas del Estado, para el caso de los vehículos, que no haga un cambio, un traslado de dominio. Asimismo, para los bienes inmuebles, que dicen separación de bienes, pero bueno, solicitamos ante el registro público de la propiedad también que no se genere ningún traslado de dominio, que no haga venta, donación, porque también luego mañosamente la otro cónyuge hace movimiento de esos bienes. Entonces, no lo mueves, no lo liquides, no lo vas a trasladar hasta en tanto se ponga su venta, derivado de la sentencia del juzgado familiar, para efecto de que se cumpla esa indemnización del 20, 30 o 50% que haya dictado. Si no lo tiene, pues bueno. Por eso normalmente cuando llegamos a un juicio de esa manera y que ya estás solicitando, ¿qué haces? Pues bueno, pones en avalúo el bien inmueble o mueble y dices, ¿sabes qué? El vehículo actualmente, de acuerdo al tabulador,
recordamos, tienen el libro azul, no vamos a poner un vehículo, tienen la camioneta, la Ford, y sí, por ahí ya la quieren, ya te la quieren quitar, ¿no? Y yo, bueno, pues bueno, ya no cuesta 800, y actualmente ya cuesta 700, ¿qué te parece? Te voy a dar, para el ejemplo, ¿no? Para la abogada que nos está preguntando, vamos a conciliarlo, vámonos a una alternativa, incluso, abro un paréntesis, que podemos solicitar ante los medios alternativos de solución de controversias una propuesta para que lleguemos a un punto medio de esa solicitud. ¿Sabes qué? Cuesta 800,000 pesos el vehículo. Ganar, ¿sabes qué? Nos vamos a evitar el proceso largo. Te ofrezco, yo a lo mejor como abogado, ¿sabes qué? Le digo a mi cliente, ofrece a lo mejor de ese valor, ofrece 200, 300,000 pesos para que sobre eso también vayamos también saliendo del proceso. No tal vez el 50%, pero de esa manera para que la pareja también, justamente también hablemos de justicia, justamente pueda comprarse un vehículo o nuevamente rehacer su vida, porque efectivamente, como decíamos al principio, esta pareja, sea hombre o mujer, también aportó a esta sociedad, a este crecimiento patrimonial del matrimonio, que en un inicio, si bien es cierto, se casaron bajo separación de bienes, pero también aportó, por lo tanto, vamos a solicitar esta mediación para que también ellos salgan. Entonces, abogada, respecto a esa pregunta, diríamos así, solicitamos el incidente, solicitamos el cumplimiento a esa indemnización, a la liquidación de la sociedad conyugal, y una vez hecho esto, se pone en venta los bienes para que se repartan como corresponde. Excelente, mi querido amigo. Muy bien, acá tocó varios puntos muy importantes. Uno de ellos, recuerden que cuando hablamos de bienes, dentro del derecho civil tenemos diferentes tipos de bienes, pero en cuanto al derecho, en un gran margen que tenemos una clasificación grande que son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Cuando hablamos de un divorcio, recuerden que los bienes inmuebles pues van a tener lo que denominamos como una escritura pública, que entonces en este caso la escritura pública, para poder donar, para poder comprar, hay un documento que se llama certificado de gravamen. Por lo tanto, cuando hay un juicio, se manda al registro público de la propiedad que ese bien no se puede ni donar, ni hipotecar, ni hacer nada. Entonces, por eso es importante a todo el público que nos ve, que al momento que se vaya a divorciar, ya sea el hombre o la mujer, y tengan, en este caso, bienes inmuebles en conjunto, pues lógicamente para eso sirve lo que es el divorcio, esa separación de los bienes inmuebles, y que lógicamente va a estar grabado, recordando que al momento que vayas al notario público y te quiera decir, oye, es que lo quiero vender, te va a pedir ese certificado, y al estar grabado no va a poder mover lo que es ese bien. Y también cuando son bienes muebles, como lo mencionó en cuanto a los vehículos, pues lógicamente cada estado de la República va a tener una institución de finanzas donde va a poder ver lo de las placas, ver hasta incluso lo de Repube, y no se va a poder en todo momento ni vender ni trasladar el dominio de lo que es el bien. Hay una pregunta que dice Tere Estrada. Lick, ¿qué puede hacer? Tengo mi hijo con discapacidad y su papá ya no le da pensión alimenticia. ¿Cómo puedo hacerla? Por supuesto, ya no le queda. Fíjense que en esos casos, incluso, pues bueno, propiamente de ahí cualquier juzgado familiar de toda la República Mexicana enfocará más esos sentidos. Entonces, tú al momento que vas a demandar la pensión alimenticia o vas a iniciar un juicio de alimentos propiamente, debes de acreditar, aquí muy importante, que desde inicio tú promuevas no solamente esta situación en cuanto que pidas una pensión alimenticia, sino que hay que ingresar de inicio todas las pruebas en un juicio especiales de inicio, presentas ya tus pruebas, y hay que enfocar mucho ese punto. Cuando tiene alguna enfermedad, cuando tiene alguna necesidad más, los hijos, o incluso también como pareja, hay que acreditarlo para que el juez desde inicio determine una pensión alimenticia aún mayor. Vamos a hablar del principio de proporcionalidad de acuerdo a esta materia, a este tema de los alimentos. El principio de proporcionalidad tiene que ver respecto a la necesidad que tiene el acreedor alimentario y de la capacidad económica que tiene el deudor alimentario. Que vamos a ponerlo así, esta proporcionalidad es una balancita, vamos a ponerlo así. Entonces, me estás hablando que tu niño tiene una enfermedad, una discapacidad, tú tienes a lo mejor, por lo tanto, la necesidad de cuidarlo, no puedes trabajar derivado de esa discapacidad, tienes que estar en tu casa, en tu hogar, cuidándolo. Eso te deriva
obviamente los alimentos, que es la comida, el cuidado del niño, tienes que llevarlo tal vez a una escuela especial para que pues también tenga un desarrollo, un cuidado, como bien lo dices, especial, su vestimenta, la casa propiamente y hasta una recreación, porque también hay que tenerlo así. Bueno, están aquí, por ejemplo, están cayendo las luces. Todos ya. Las Si luces. No, que queden abajo, para que no se... Si no, esa va a tirar la lámpara, amigos, a todo mi equipo. Y aquí se va a quedar todo y vamos a acabar. Pero bueno, ya, hay que quede, sí, para que no. Bueno, retomando, para efecto de que esto, una vez que ya lo presenta el juzgado, te haga la valoración y tú vas a presentar todos esos gastos, tanto los certificados médicos, sus medicamentos, las facturas que gastas del medicamento, del doctor, todo esto lo vas a presentar y de esta manera vas a solicitarle al juez, una vez ya ante el juzgado, se le requiera al demandado. También otra situación que se presenta mucho en los juicios de pensión alimenticia, los juicios especiales de alimentos, cuando el deudor alimentario tiene ingresos por alguna empresa o alguna dependencia. De esta manera, girará inmediatamente el juez por un oficio en el cual ordenará el descuento de acuerdo a lo que tú hayas acreditado, 20, 40, 50% sobre el salario y demás prestaciones que obtiene el padre del niño, y por lo tanto también le deberá descontar e informar al juzgado cuánto es lo que gana y deberá de estártelo ya recursos humanos de la empresa o de la dependencia depositándolo a tu cuenta, si es que así lo solicitas. Otra cosa, en caso de que no sea este el caso, de que trabaje, tenga un ingreso por dependencia o por alguna empresa, pues bueno, será con base al salario mínimo, que dice la ley que no podrá ser inferior al 40% del salario mínimo, es decir, no menos, pero también de acuerdo a lo que decíamos al inicio, si tú acreditas la necesidad como tal, pues obviamente que puede ser más, ¿no? Tú puedes decir, tal vez no tiene un ingreso fijo, pero tiene una empresa, tiene un negocio en el cual sabemos, estamos seguros que gana aproximadamente 1,000 pesos diarios, es decir, gana superior, gana lo de 4 salarios mínimos aproximadamente, por lo tanto, ¿por qué no decretarle un salario mínimo diario? Es decir, un promedio de, que estamos hablando del salario mínimo de 7,400 y algo actualmente, ¿no? De 248 por 30, que es lo que estará decretando para tu menor hijo. Por poner un ejemplo, retomamos y quiero ser también muy enfático en ese punto. No todos los asuntos son iguales, no todos los asuntos son iguales, es dependiendo cada caso. Tú qué necesidades tienes, el deudor alimentario qué capacidades tiene. Entonces, es con base a eso, donde van a determinar tu pensión alimenticia, pero muy importante que te acerques a su abogado, pero sí que seas tú también, al momento que te acerques, le digas todas las cuestiones que tú tienes. Nos ha pasado que de repente ya demandas y te dicen, oiga, lo que pasa es que no le había dicho, pero es que mi hijo está enfermo, pero ya demandaste y no te dijo, pero ¿cómo no me había dicho que estaba enfermo? Bueno, es que no lo sentía tan importante. No, sí es importante, porque también eso genera también que el juez lo determine para la pensión alimenticia. Y como te lo comentaba, ok, tu hijo tiene una discapacidad, pero tú a lo mejor no tienes los elementos para trabajar, por lo tanto, incluso si hubo un concubinato, un matrimonio, también podrás solicitar tú por tu propio derecho también pensión alimenticia para ti y para tu hijo.